tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dilo, levántate. Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran hoy con nosotros en este programa Verdades Eternas, esperando que sea de bendición como ha sido siempre, y también damos gracias a Dios que nos tiene un día más en este programa para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, esperando que siempre sea de bendición. Y también damos gracias a Dios a cada uno de los hermanos que estuvieron con nosotros en el aniversario. Estuvo bien alegre, estuvimos bien gozosos, estuvo de bendición, ya que el Señor se manifestó tanto en la predicación como en la alabanza, y también en la comunión que tuvimos después de tener esa fiesta espiritual dentro de la iglesia. Y así damos también gracias a aquellos y cada uno de aquellos que han llamado para animarnos para seguir adelante, ya que siempre, como hemos dicho en la palabra de Dios, no es emocionalismo, sino que es, como dice la palabra, dice que Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree, primeramente a los judíos y después a los griegos. Así, hermanos, pues damos gracias que nos da esta palabra, para que asimismo aquellos que escuchan esta palabra sean transformados, sean cambiados, de cambiar de una posición de ser uno condenado a ser justificado delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y así invitándoles a la iglesia a que también compartan con nosotros el gozo del Señor, ahí donde estamos ubicados en 5814 Holly, ahí por el área de Hillcroft y Bisonet, esperándoles el miércoles, viernes, sábado y domingo. Allí estamos a las 7 de la tarde, solamente el domingo estamos a las 6 de la tarde compartiendo la palabra de Dios. Así también en esta hora está con nosotros trayendo el mensaje nuestro hermano Carlos Parada, el pastor y también presbítero de la iglesia de la misión en la cual nosotros estamos unidos con esta misión del Salvador. Así nuestro hermano Carlos Parada con nosotros va a saludarles, como también es el que va a desarrollar el mensaje. Bien, damos gracias al Señor por este momento que nos da de estar en esta hora frente a ustedes, amigos y hermanos, esperando que sea de mucha bendición, de mucho gozo el escuchar la palabra, como ya dijera el pastor de la iglesia Getsemaní, acá en Houston, que es de mucha bendición estar siempre alabando el nombre de nuestro Dios. Como ya dijera nuestro hermano, yo vengo desde Usulután, El Salvador, donde Dios me concede pastorear la iglesia, también llamada Iglesia Getsemaní, y es una bendición poder estar acá y que ustedes también estén escuchando este programa, lo estén mirando y se puedan gozar a través de la palabra de nuestro Señor. Quiero no perder el tiempo, sino ir ya para leer este mensaje, para leer esta palabra que viene en la epístola, en la carta que envió el apóstol Pablo a Tito, en su capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Amigo que escuchas en esta hora, este mensaje va para ti y también para todos aquellos hermanos que quizás están desanimados, pero que la verdad es que debemos de tener la plena confianza y seguridad en la palabra del Señor. Y yo quiero compartir con ustedes estos versículos, y si tú, amigo, tienes una Biblia, puedes tomarla y leerla juntamente conmigo. Será de mucha bendición, y también, como ya se ha dicho, invitándoles a que nos visiten
en la dirección que ya antes el pastor ha dado. Entonces leamos la palabra del Señor aquí en Tito 2:11. Vamos a hablar de algo muy maravilloso como es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero leerla y dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero en este momento, amigo, dirigirme especialmente a ti. Y quiero hablar sobre la gracia. Esto es muy importante que nosotros sepamos. La palabra del Señor dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto es maravilloso, saber sobre lo que es la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Porque mientras el individuo, la persona, no ha experimentado esto, pues no siente satisfacción, no siente nada en su ser, porque no ha experimentado ese regalo, ese don maravilloso. La palabra del Señor, y digamos, mejor dicho, la gracia de Dios, no es una simple referencia al atributo divino de la gracia, sino a Jesucristo mismo, quien es la gracia divina encarnada, el regalo supremo de Dios a la humanidad caída. En el capítulo 1, versículo 14 del libro de San Juan, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta gracia se ha venido manifestando desde mucho antes. Y por cierto, la gracia de nuestro gran Dios no solamente ha existido hoy en la dispensación de la gracia, también en el Antiguo Testamento existió la gracia, porque esa fue la razón por la cual cuando Adán pecó en el huerto de Edén, allí, cuando él se escondió de la presencia del Señor y Dios lo estaba llamando, entonces le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, es que tengo miedo, he fallado, y mira la mujer que me has dado, esa es la que me tiene en este estado. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Recuerden, para ustedes los que saben y leen la palabra del Señor, ellos estaban cubriéndose con algo que no tenía que ser, con hojas, pero vino Dios y mató un cordero, un animalito, para cubrir a Adán y Eva. Y Él los cubrió, derramó sangre. Desde allí comienza la gracia de Dios. Y hoy la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Dice también el versículo 17 del mismo capítulo 1 de San Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, amigo, cómo Dios ha tomado la iniciativa para que tú puedas gozar de esta gracia, para que tú puedas experimentar el gozo, la felicidad que Dios da a través de Jesucristo. Dios nos ha amado desde el principio. Recuerda que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos, no solamente a unos. Muchas veces
creemos que Dios ha seleccionado a un grupo, que ha predestinado a un grupo para ser salvo. Dios nos ha tomado en cuenta a todos, no solamente a unos. Porque de lo contrario sería algo injusto que Dios hubiera venido a un grupo nada más. Él ha venido para todos. Y dice la palabra del Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amigo, tú que me escuchas, es para ti este mensaje. Porque Dios no ha seleccionado a algunos. Aquí no existe la predestinación. Lo que existe es que tú debes de creer y tú predestinas tu destino. Si tú quieres ser salvo, pone tu fe en Jesucristo, cree en Jesucristo, acéptalo como el Salvador de tu vida y entonces tú estás marcando el destino que quieres. La salvación, si crees en Jesucristo, o el castigo eterno, si no crees en Él. Pero la gracia se ha manifestado a todos, no a unos, sino a toda la humanidad. Y esto es lo maravilloso, esto es lo glorioso. Por eso es que el Señor, cuando fue al pozo de Jacob y aquella mujer le pidió agua, y bueno, hubo un diálogo ahí entre ellos, pero al final Jesús le dice, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a Él. ¿Qué significa si conocieses el don? Significa si conocieses la gracia, si conocieses el regalo de Dios, tú le pedirías de esa agua. Amigo, y es que el día que tú vengas y tomes del agua de la vida, no vas a volver a tener sed, porque la gracia del Señor te va a saciar. Y luego aquí podemos ver, y yo le titulo a estos 3 versículos, los 3 tiempos de la salvación. Primero, porque en la gracia se origina lo que le llamamos la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso y qué maravilloso es, hermanos, este primer tiempo, que es que Dios nos libera de la pena del pecado cuando ponemos la fe en Jesucristo. Él te libra de esa pena, porque tú llevas una carga sobre tus hombros, en tu corazón, en tu mente, y Dios quiere quitártela, y Él te la quita en el momento que pones tu fe en Jesucristo nada más. Creer en Él solamente, poner la fe única y exclusiva en Él, y no en otra cosa, sino en Jesús. Ahora vamos a la segunda parte. Enseñándonos, dice la palabra, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es el segundo tiempo de la salvación. ¿Qué significa esto? Cuando nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Y es que cuando estamos en la gracia del Señor nos lleva a la santificación. Nos lleva a la obediencia de la palabra de Dios. Y esto es lo maravilloso. Ahora, nos ha salvado de la pena del pecado, y en este versículo nos salva del poder del pecado. ¿Y qué significa eso? Que cuando estamos en el Señor, cuando ponemos la fe en Jesucristo y cuando ya estamos en la gracia nos lleva a la santificación, a vivir una vida diferente a la que antes vivíamos en el mundo. Porque el hombre sin Dios vive en pecado, vive en el adulterio, en la borrachera, bueno, en tantas cosas, y hoy en día tanta maldad, pero a pesar de todo eso, Dios lo cambia. Cuando Pablo vino al Señor, él era una persona, era un hombre perseguidor de la iglesia. Y Pablo consentía en todo con los seguidores de él,
Pero cuando vino al Señor, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pablo cambió de modo de pensar, porque primero vio la gracia de Dios manifestada en él, y segundo, comenzó a vivir una vida diferente. Y a eso te invitamos, amigo, a que cambies tu mentalidad, tu forma de pensar. Y cuando tú comienzas a cambiar esa forma, se origina lo que ya hemos dicho muchas veces, el arrepentimiento. Eso significa arrepentimiento, cambiar de mentalidad. Qué maravilloso, porque dice aquí enseñándonos, ¿el qué? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué maravilloso, amado amigo. El día que tú te acerques al Señor, vas a experimentar el cambio en tu vida y vas a comenzar a vivir una vida diferente. Pero quizás tú no quieras llegar porque ves quizás en la iglesia que no hay fidelidad en muchos, pero que eso no te detenga. Es como aquellos hermanos que han dejado de asistir a una iglesia y que no se congregan. Amado hermano, tú que has dejado de congregarte, para ti también es este mensaje. ¿Por qué? Porque tú ya has sido justificado, ya tú has creído en Jesucristo y has dejado de caminar rectamente delante de Dios. Pero Dios te está esperando y Dios quiere ayudarte, y lo que tú tienes que hacer, si estás viviendo una vida desagradable delante de Dios, entonces tienes que volver y comenzar a restaurar tu vida delante del Señor en una iglesia donde se predique el evangelio de la palabra del Señor, donde se predique que Dios el Padre es Jehová, donde se crea que Jesucristo es Dios también y que el Espíritu Santo es Dios. Eso es bien importante, pero cambia tu vida. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermano, tú que ya estás en el camino del Señor, pero que estás viviendo una vida no agradable de Dios, a la presencia de Dios, entonces quiero decirte que te has convertido en un creyente carnal, en un hermano carnal, y tú debes de cambiar esa vida y comenzar a vivir la vida que aquí nos dice. Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué maravilloso. Yo me gozo cuando leo la palabra del Señor y debo de apropiarme de estas bendiciones. Yo siento gozo, siento mucha alegría el estar en el Señor, y la gracia no me da lugar al libertinaje para pecar, porque el segundo versículo que hemos leído en esta ocasión nos manda a vivir una vida de santidad, una vida piadosa, una vida que sea agradable delante del Señor, y que seamos testimonio para todos aquellos que todavía no han puesto su fe en Jesucristo. Amigo y hermano que me escuchas, tú que te has quedado y tú que todavía no te has convertido, te hago la invitación hoy para que pongas esa fe en el dador de la vida, quien es Jesucristo. Dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, como dije, nos ha librado del poder del pecado. La salvación te transforma y te hace una nueva criatura. A esto le llamamos, como dije, el segundo tiempo de la salvación. ¿Y qué nos dice 2 Corintios 5:17?
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilloso! Dios te hace nuevo en el momento de creer en Jesús como tu Salvador. Entonces, nos dice Efesios 2, 8 y 9, también Él está diciéndonos allí, hermanos, de la siguiente manera, y esto es bien importante, Efesios 2, yo creo que todos sabemos este versículo, porque por gracia sois salvos. Esto es importante. Somos salvos por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto debemos de tomarlo muy en cuenta, porque vea lo que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de usted, amado amigo, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es maravilloso. No es por obras, es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es, hecho está todo. Entonces, y luego dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La obra que tú vas a hacer es por lo que Dios ha hecho en tu vida. No es para ganarte la salvación, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice esto, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, cuando llegamos al Señor, andamos en vida nueva, andamos sirviéndole al Señor. ¡Qué maravilloso! Y volvemos al versículo 13, donde nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa esto? Aquí, primeramente dije que Dios nos libra de la pena del pecado. En el versículo 11, en el versículo 12 nos libra del poder del pecado, porque cuando la carne nos quiere llevar al pecado, ahí está Dios a través del Espíritu Santo diciéndonos, esto es malo, este es pecado delante de Dios. Y entonces la gracia me lleva a la santificación y la santificación me lleva a la bienaventuranza, porque aquí dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces Dios me guarda no solamente de la pena del pecado, del poder del pecado, ahora me guarda de la presencia del pecado. ¿Por qué digo esto? Porque estamos aguardando esa venida gloriosa. Jesucristo de un momento a otro aparecerá. Y Él vendrá a llevar a su iglesia. Y cuando estemos en la presencia de Dios, cuando ya hayamos resucitado o hayamos sido transformados, entonces estaremos en la presencia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Allí me ha guardado, me guarda ya de la presencia del pecado, porque yo estoy en la presencia de Dios, y allá en el cielo, allá donde el Señor nos va a tener, no va a haber pecado. ¿Por qué? Porque ya estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigo, hermano, te invito para que tú también estés en la presencia de Dios, para que estés allí a través de tu fe, creyendo en Jesucristo. Yo te hago la invitación hoy a poner tu fe en el Señor, a que nos escriba y nos diga que has creído verdaderamente en ese Cristo que ahora te estamos dando, te estamos presentando. Esto es importante. Queremos que tú tengas también
la vida eterna. El Señor quiere darte salvación, el Señor quiere darte ese gozo. Y tú debes de comenzar en este momento a sentirlo y a sentir que estás en la presencia de Dios, porque Él ya nos ha glorificado. Damos gracias en esta hora, esperando que nos escribas y que nos digas cómo te sientes. Ahora les quiero invitar nomás a la oración y que le demos gracias al Señor por todo lo que hemos hecho en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque tú nos has permitido estar en este canal de televisión, donde esperamos que sea de mucha bendición para todos los que miran este canal. Bendícelo grande y poderosamente, esperando que tu Espíritu Santo haga la obra en todos los amigos. Amén y amén. ¿Quién vive? Hoy vamos a confesar, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti.